a desarrollar glaucomas congénitos y del desarrollo. Básicamente podemos definirlos como los glaucomas presentes antes de los 3 años, ocurren por displasia del ángulo camerular, sin anomalías sistémicas, los denominados primarios, o con anomalías sistémicas, los denominados secundarios. Cabe mención aparte del glaucoma juvenil, que se desarrolla tardíamente después de los 3 años. Son enfermedades poco frecuentes, aproximadamente una de cada 10.000 neonatos vivos. 65% son varones, siendo bilateral el 70% de los casos. La mayoría de los pacientes muestran un patrón recesivo con penetrancia incompleta, posiblemente por herencia multifactorial. Sin embargo, está descrito dentro de la literatura que las mutaciones del gen en el citocromo P450 y B1 se han identificado como la causa más frecuente del 80% de los casos cuando tienen un componente familiar descrito. ¿Cómo los podemos clasificar? Existen varias clasificaciones, sin embargo, aquí vamos a guiarnos por la clasificación de Schaffer-Weiss, que básicamente clasifica los glaucomas desde un punto de vista etiológico, como glaucoma congénito simple, glaucoma congénito primario o puro, glaucomas asociados a anomalías congénitas, aquellos como aniridia, síndrome de Axenfeld-Rieger, anomalías de Peters, facomatosis, entre otros. Y los glaucomas adquiridos en la infancia, como los pacientes con tumores inflamatorios, lesiones inflamatorias o traumatismo. También está la clasificación anatómica de Hodgkin, que básicamente clasifica los glaucomas en función a las estructuras afectadas. Allí vamos a tener que el grupo 1 son las trabeculodigenesis, son malformaciones del trabéculo sin alteraciones del iris o de la córnea. Los 2 son iridotrabeculodigenesias, trabeculodigenesis con anomalías del iris. Y el grupo 3 es córneo-trabeculodigenesis, que son trabeculodigenesis con alteraciones de la córnea y defectos iridianos. ¿Me siguen, sí? Sí, perfecto. Sí, va bien. Ok. Vamos a ir desglosando los dos primeros, siendo el primero a desarrollar el glaucoma congénito simple. Básicamente es una patología donde existe una anomalía en el desarrollo del ángulo camerular, una trabeculodigenesia aislada que obstruye el drenaje del humor acuoso en ausencia de alteraciones sistémicas u de otras malformaciones oculares. Se manifiesta desde el nacimiento hasta aproximadamente 36 meses de vida. Alguna literatura refiere 48 meses, pero en promedio alrededor de los 36 meses en su mayoría las describen. ¿Cuál es la etiopatogenia de esta patología? Los glaucomas congénitos simples, también denominados glaucomas congénitos primarios, presentan una etiopatogenia diferente a los glaucomas secundarios. Las alteraciones fundamentales en estas patologías se encuentran a nivel del ángulo camerular, debido a que hay un desarrollo anómalo en el segmento anterior durante el periodo embrionario, aproximadamente a partir de la 6ª semana de vida fetal. Esto desencadena que el tejido mesodérmico anómalo genere una malla trabecular inmadura, compacta, muy deficiente para la filtración, que es su función principal. De esta manera, la permanencia de este tejido va a tapizar la membrana endotelial y va a producir que exista o que se impida un drenaje acuoso correcto. Si vemos en la fotografía una biomicroscopía electrónica, vamos a observar como la fotografía A y B son cortes de ángulos normales, donde podemos ver que la inserción de iris es adecuada y donde podemos ver que la malla trabecular básicamente es un entramado esponjoso con espacios que permiten el flujo o el paso correcto del humor acuoso. Sin embargo, la fotografía C y D podemos observar cómo la inserción del iris es más anterior, ocluyendo lo que es la malla trabecular, como se muestra en la foto, y la D muestra cómo esa malla o esa porción del trabéculo es diferente, es más esponjosa, sin embargo compacta, con agujeros pequeños, que en fin, pues dificulta el paso correcto del humor acuoso a nivel de esas estructuras. La fisiopatología en este caso, básicamente se han postulado varias hipótesis que intentan explicar qué ocurre realmente en el glaucoma congénito primario. Es más que todo una reabsorción defectuosa del tejido mesodérmico que no debe estar allí, se queda por más tiempo de lo normal, el cual tapiza el ángulo, llenando o incluso el tapizado llega hasta la línea de Schwalbe
dando un aspecto como si el ángulo se mantuviera desde en la etapa embrionaria. Más o menos a partir del séptimo o octavo mes, esto se debería de haber reabsorbido, este tejido mesodérmico. La permanencia del mismo va a derivar la denominada membrana translúcida fina, que es la membrana de Barkham. Básicamente esta membrana tapiza lo que es la malla trabecular, junto con la inserción anómala del iris más anterior, pues evidentemente disminuyen la permeabilidad de ese ángulo. También otras teorías plantean que el espolón escleral es poco desarrollado, por lo tanto las fibras longitudinales del músculo ciliar se insertan directamente sobre la malla trabecular, disminuyendo mucho más el filtrado, haciéndola más compacta, obstaculizando más su función. Y también existe la teoría del clivaje, donde mencionan que el receso angular se forma por el clivaje del mesodermo en estadios iniciales, en este caso el desarrollo. Básicamente es eso, no es más que la permanencia de ese tejido mesodérmico en un área donde ya no debería de estar y pues por supuesto hace un cambio morfológico patológico a nivel de estas estructuras. Dentro de la clínica del glaucoma congénito primario existe la tríada clásica de lagrimeo, fotofobia y blefarospasmo. Básicamente esta tríada lo frecuente encontrar, más que todo se presenta de manera bilateral, asimétrico. Los síntomas los vamos a ver a partir del primer año de vida en el 86% de los casos. Básicamente esta triada del lagrimeo, la fotofobia y el blefarospasmo se presenta porque esas alteraciones corneales pues derivan en un aumento de la presión intraocular por la disminución del ultrafiltrado de la malla trabecular y pues de esta manera los pacientes comienzan a tener alteraciones a nivel de la córnea y pues se va a desarrollar esta sintomatología que vemos en la diapositiva. Dentro de los signos que vamos a observar en este tipo de paciente, el primero a describir va a ser la megalocórnea, básicamente el diámetro normal de un niño a nivel horizontal al nacer, el primer mes de vida debe ser aproximadamente de 9,8 o 10 milímetros. Al año, el paciente debería estar alrededor de 10 milímetros de diámetro corneal. Generalmente el diámetro horizontal es un poco mayor al vertical, sin embargo no debería de pasar de 11 milímetros. El diámetro corneal mayor de 12 milímetros en pacientes con esa triada que mencioné anterior, pues hacen descartar que el paciente, o nos hace pensar que el paciente es un paciente con síntomas de glaucoma congénito primario. Hay dos maneras de medir la megalocórnea, pues básicamente estos pacientes para hacer una evaluación correcta debe ser una anestesia general, puesto que el paciente pues por la edad poco va a colaborar. Sin embargo, a simple vista, si pudieran colaborar un poco, pues vamos con una simple regla, podemos medir para tener más o menos un promedio de lo que sospechamos como megalocórnea, pero lo correcto sería con un caliper bajo sedación o anestesia general, pues medir exactamente cuál es el diámetro de esto. Normalmente los cambios de la córnea ocurren en el primer año de vida, es decir, tanto el crecimiento, el aplanamiento y la transparencia de la misma ocurre el primer año. Entonces, la distensión excesiva de la córnea va a producir ruptura en la membrana de Descemet y eso va a generar las denominadas estrías de Hart, que son la imagen que está en el centro y que señalo con la flecha. Por lo general, el elongamiento corneal es bien tolerado por el epitelio y el estroma, pero no por el endotelio, por la membrana basal o por la Descemet, porque básicamente estas son membranas estáticas. Entonces, por eso vamos a observar que las estrías de Hart se presentan cuando existe ese elongamiento de la córnea, asociado por supuesto a la megalocórnea. Ellas pueden presentarse a nivel de central de la córnea, donde van a ser lineal y horizontal, y si se localizan a nivel periférico, van a ser líneas curvilíneas siguiendo el eje del limbo. El siguiente signo a describir dentro del glaucoma congénito primario sería el edema corneal. Básicamente le confiere esa coloración azulada típica a la superficie de la córnea. Macroscópicamente vamos a observarlo y muchas veces el primer motivo de consulta de los mamás o papás de estos niños que les llama la atención esa coloración azulada de los pacientes. Puede ser bilateral o unilateral. El edema básicamente total o parcial pudiera ser reversible si la presión intraocular se controla, pero por supuesto si hay una sostenida elevación de la presión intraocular y ya en la córnea hay procesos de fibrosis y procesos de cicatrización, pues esto es difícil que haya mejoría.
hay dos tipos de mecanismos que describen el edema corneal, como es la inmadurez del endotelio corneal. Básicamente, pues, esto hace que el endotelio se transforme en una barrera ineficaz, incapaz de mantener propiamente la transparencia del estroma, y por supuesto, pues el aumento de la presión intraocular va a favorecer a que el endotelio corneal pues no adopte o no obtenga la madurez correcta. Y lo otro son que las mismas estrías de HA, pues esta pérdida de solución de continuidad a nivel estructural, pues contribuye a que el estroma se hidrate con mayor facilidad y de esta manera pues crea un círculo vicioso a nivel de lo que es el edema corneal. ¿Me siguen? Sí, Vane. Okay. Sí. Chévere. Otro signo a describir dentro del glaucoma congénito primario es el bustalmo. Lo podemos definir como un incremento de la longitud axial del globo por encima de lo esperado para la edad. Por lo general, los cambios de la longitud axial pueden dividirse en el periodo desde el nacimiento hasta la adolescencia en 3 etapas: el de crecimiento rápido, es los primeros 18 meses, 2 años de vida, donde por lo general son 4 milímetros de longitud, como va creciendo el ojo, en teoría, medidas normales. Luego viene la fase a partir de los 2, 5 años, en donde aproximadamente se crece 1 milímetro, y luego viene el crecimiento juvenil, más lento en adolescencia, ya más cercano al tamaño del globo ocular a la edad adulta. En la tablita que ven abajo es aproximadamente un estudio realizado en España hace 3 años, donde ellos ponderan cuál sería, digamos, que la longitud axial en las edades pediátricas. Y bueno, estos son un estudio aglomeró estos 3 estudios, el de Gorgio, Christian y Lancer, donde ellos promedian más o menos cuál es la longitud axial del recién nacido. Y para Gordon es 16.8, para Christian es 17 y para Larsen 16,78 aproximadamente, alrededor de 16.5, 17 es la longitud dentro de lo que cabe que los libros lo muestran en la teoría. Este bustalmo genera que la esclera se distienda progresivamente, entonces la esclera va a parecer más fina, con una coloración azulada, manifiesta a nivel del limbo esclerocorneal. Vamos a observar cómo esta zona, la zona del limbo, es mucho más débil, sufre más distensión y aparece el denominado embriotoxon anterior, que básicamente lo describe como un anillo circunferencial que sigue al limbo, muy semejante al anillo senil, pero en este caso lo vamos a ver en los niños asociados al bustalmo. Otro signo importante a describir sería, por supuesto, el aumento de la relación excavación-papila. Es un hallazgo típico en el glaucoma congénito. En los casos de glaucoma congénito ocurre más rápidamente por la elasticidad de esos mismos tejidos. En el glaucoma, básicamente una cosa importante a resaltar en estos pacientes es que esa excavación aumentada es reversible en el caso del glaucoma congénito primaria, a diferencia del glaucoma en el adulto, donde ya las lesiones es difícil retroceder. Por lo general, las dimensiones estimadas del nervio de la papila óptica al nacimiento en el diámetro vertical es 1.96 aproximadamente y en el diámetro horizontal 1.79. Estos datos son sacados igual del estudio que le mencioné anterior. Al mejorar la presión intraocular, pues el daño en el caso del nervio óptico pudiera mejorar. Básicamente lo describen ¿por qué? Bueno, porque en el caso del recién nacido hay una proliferación de los astrocitos peri a nivel del nervio óptico. También existe una mejora de la vascularización de la cabeza del nervio. Y bueno, pues estas estructuras, como mencioné, son elásticas a esa edad y por lo general al disminuir la presión intraocular de estos pacientes, ocasiona que muchas veces se normalice esa papila. ¿Cómo podemos diagnosticar este tipo de pacientes? Se basa en una exploración clínica obviamente minuciosa, bajo anestesia general o sedación, porque bueno, los pacientes a estas edades son pocos colaboradores. En la tonometría es bueno tomar en cuenta que si se mide, en el caso de estos pacientes, pues la anestesia general se ha descrito que disminuye la presión intraocular, así que probablemente no sea muy exacta al valor real. El diámetro corneal sí es un valor muy importante, sí es un signo muy importante que lo toman en cuenta, sobre todo en el primer año de vida, porque todo paciente que nazca con megalocórneas, con córneas de 12 milímetros,
evidentemente tiene al descartar que el paciente tenga un glaucoma congénito primario. A la biomicroscopía, la clínica anterior descrita, el edema corneal, esa coloración azulácea en los ojitos, el bustalmo. Es importante diferenciar, no sea presentaciones, porque se han descrito casos de trauma obstétrico, esos pacientes que son partos con force, pudieran presentar algún tipo de traumatismo ocular. La gonioscopía, pues por lo general evalúa la inserción del iris, por lo general es anterior, y bueno, las estructuras pobremente están diferenciadas en estos pacientes. La esquiascopia es importante porque pues existe un grado de miopización en este tipo de pacientes, y el incremento de la longitud axial progresiva denota un grado de poco control de la presión intraocular y pues de progreso de la patología. La ecografía nos permitirá determinar con mayor precisión la longitud axial de estos pacientes y por supuesto evaluar el estado de la retina y de las otras estructuras que dependiendo de las opacidades corneales pues no nos permita ver. Con respecto a la evaluación del nervio óptico, pues la literatura refiere que si se pueden evaluar sería bueno un dibujo del mismo con las características, la excavación, y pues si se pudiese una fotografía de para sobrellevar o ver, registrar en este caso lo que se muestra en estos pacientes. Ahora vamos a pasar a la clasificación 2, como son los glaucomas asociados a anomalías congénitas. La primera a describir es la aniridia. La aniridia es una alteración congénita poco frecuente. Normalmente es bilateral, se caracteriza porque hay una hipoplasia del iris. Aunque la palabra aniridia significa ausencia del iris, realmente siempre existe un esbozo, un remanente del iris. En este caso, la prevalencia es de un caso en cada 100.000 nacidos vivos. Tiene un componente de herencia familiar en 2/3 de los casos descritos. La transmisión es autosómica dominante con una penetrancia completa y la literatura describe que por lo general cuando la aniridia es familiar es porque hay un compromiso del gen PAXC en la rama corta del cromosoma 11. Se describió por primera vez esta patología en 1818 cuando Barata describe lo que denominó ojos totalmente oscuros porque veía negra la profundidad de la pupila y luego se describió que era la ausencia del iris. ¿Cuáles son los signos biomicroscópicos que podemos observar en este tipo de pacientes? Bueno, por supuesto, un porcentaje importante de estos pacientes, si no en su totalidad, reflejan la fotofobia, la dificultad o en su poca tolerancia a la luz. Alrededor del 80% se presenta de manera aislada, no tiene una alteración sistémica. Sin embargo, cuando se acompaña dentro de síndromes, por lo general el tumor de Willis, retraso mental y afectación de alteraciones geniturinarias son los que se describen mayor. El 50% de estos pacientes presentan catarata, incluso en la imagen que voy a observar, que señalo inferior a la derecha, es una polar posterior la que presenta este paciente. Cabe destacar que este tipo de paciente tiene una alta incidencia de glaucoma, aproximadamente el 70% de estos pacientes desarrollan un glaucoma. Dentro de la fisiopatología de describir es porque ese esbozo o muñón remanente del iris tiende a contraerse, genera obstrucción a nivel de la malla trabecular y cerrando de esta manera el ángulo camerular con las sinequias anteriores. También se describe en estos pacientes córneas más gruesas, la hipoplasia del nervio óptico y de la mácula pudiera generar en ellos nistagmos pendulares, incluso disminución de la agudeza visual y en algunos estrabismos. Siguiendo las glaucomas asociados a anomalías congénitas, vamos a describir el síndrome de Axenfeld-Rieger. Básicamente es una rara digenesia iridocorneal progresiva, adherencia autosómica dominante que afecta al segmento anterior del ojo, así como estructuras no oculares. Las variaciones morfológicas de las anomalías de Axenfeld por lo general se describen como anomalía de Rieger, síndrome de Rieger, frecuentemente se superponen entre la anomalía de Axenfeld o la anomalía de Rieger. Cuando están juntas, pues básicamente ya se describe como un síndrome de Axenfeld-Rieger. No es más que una diginesia mesodérmica, ocurre porque hay una anomalía del desarrollo celular, en este caso a nivel de la cresta neural, aproximadamente en la 6ª y 8ª semana de etapa embriológica, se queda una persistencia allí de un tejido endotelial
que a nivel anterior del iris produce ese tipo de atrofia del iris continua, ese daño a nivel del ángulo camerular. Por lo general es bilateral, sin embargo es asimétrica. Cuando se afecta solo los ojitos, se denomina anomalía de Axenfeld-Rieger. Cuando además de los ojos hay un componente sistémico, se le denomina síndrome de Axenfeld-Rieger. Se describió por primera vez para 1920, lo describió por primera vez Axenfeld, y luego Rieger hizo unas publicaciones describiendo otros tipos de atrofia del iris y otras alteraciones a nivel del ángulo camerular, y bueno, decidieron unirlos. Dentro del síndrome de Axenfeld-Rieger podemos encontrar diferentes trastornos. En el caso de la anomalía de Axenfeld es porque en la gonioscopía se va a ver la línea de Schwalbe, en este caso prominente, lo que describe como un embriotoxo posterior, y vamos a conseguir los puentes de unión iridocorneal. En el caso de la anomalía de Rieger suele ser bilateral, no siempre es simétrica, por lo general ellas tienden todas a ser asimétricas, con un embriotoxo posterior. En el caso existe una hipoplasia de la atrofia del iris. En esta hipoplasia de la atrofia del iris va a llevar a corectopia, y el glaucoma en el caso del cierre angular se da por esas sinequias anteriores que hacen oclusión del ángulo camerular. Y el síndrome de Rieger básicamente está ligado al factor de crecimiento epidérmico en el cromosoma 4, se asocia a malformaciones extraoculares, por ejemplo anomalías dentales, como hipomicrodontia, anomalías faciales como la hipoplasia maxilar, el hipertelorismo y otras anomalías a nivel de la piel. Las características a describir de este síndrome, en las primeras fotografías que tengo arriba, aunque no es un adolescente, no es un niño, la muestro porque básicamente encierra todas aquellas patologías que vamos a ver en el síndrome de Axenfeld-Rieger. Vamos a conseguir esas adherencias iridocorneales, la señalo en este momento con el apuntador, el embriotoxo anterior, la hipoplasia del estroma del iris como tal, que a la larga van a derivar esa atrofia completa, y por supuesto las policorias que deriva esto, la degeneración de la córnea, la ectopia pupilar, las cataratas siempre están presentes allí. En el inferior que estoy señalando se ve como el ectropio uveal congénito también aparece en este tipo de pacientes. Si vamos a la gonioscopía, este tipo de pacientes van a tener diferentes alteraciones a nivel del ángulo, vamos a tener adherencias, sinequias anteriores, línea de Schwalbe anterior, con sector de las áreas en donde no están las sinequias, por lo general el ángulo está abierto, pero en su mayoría esas adherencias iridocorneales hacen cierre completo del ángulo donde están allí. Y si a la ultrabiomicroscopía observamos un VM, vamos a observar que la característica del iris, pues son iris más delgados, atróficos, vamos a observar adherencias a nivel del ángulo, que bueno, pues son la causa de esas glaucoma en el caso de ellos, y pues todo lo que hay, digamos que la inmadurez en el caso del ángulo. Otras manifestaciones del síndrome de Axenfeld-Rieger, como lo mencioné, pues la hipoplasia del maxilar inferior, en este caso es un adolescente de 8 años, y la microdontia, también el hipertelorismo. Vamos a ver cómo en la parte inferior señalo con la flecha como la gonioscopía se ve que hay prácticamente las sinequias anteriores, las adherencias prácticamente llegan a la altura de la línea de Schwalbe, totalmente modificando la morfología del ángulo camerular y bueno, impidiendo por supuesto el trabajo de la malla trabecular, y de allí radica la elevación de la presión intraocular en ellos. Otra anomalía congénita, glaucoma asociado, en este caso la anomalía de Peters, básicamente es una opacidad corneal congénita secundaria a un defecto de migración de las células de la cresta neural durante la embriogénesis y resulta en una malformación del segmento anterior del ojo. En este caso, la alteración embriológica se da a partir de la 6ª semana. También se denominó de esta manera por el nombre de la persona que la describe a principios del siglo XX. Dentro de la etiología de las opacidades corneales hay causas, en este caso genéticas, infecciosas, traumáticas o tóxicas.
cuando se ven este tipo de pacientes hay que evaluar todas aquellas condiciones que pudieron derivar a esa opacidad corneal. Tiene varias formas de presentación. En este caso, el tipo 1 mesodérmico no tiene alteraciones del cristalino, solamente un edema corneal, una opacidad aquí de la córnea. El tipo 2, el síndrome de Peters, se va a asociar